Pues resulta tremendamente difícil hacer una charla de novela policíaca después de oír lo que acabamos de oír, pues, ¿no? O sea, la literatura tiene virtudes, habilidades, cuenta cosas que otros géneros como el periodismo, la historia, el reportaje no puede hacer, pero entrar en competencia con el horror es terrible. Y iniciar una charla sobre novela policíaca después de haber hablado sobre Ayotzinapa, pues como que parecía inútil, pues, ¿no? De repente vale, y creo que es válida la pregunta de decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo demonios estamos incursionando en la ficción cuando este país está necesitando el testimonio, la crónica, la narración de hechos? Da como pena, ¿no? Estar escribiendo novelas. Y sin embargo, yo diría, siguiendo a Bertolt Brecht, que hay un lugar para esto, que la literatura tiene un lugar y que no es un lugar medianamente menor o de poca calidad o poco interesante. Brecht decía que qué hay que hacer cuando vienen encima los tiempos oscuros, y definía tiempos oscuros los que estaba viviendo en el momento en que lo cuentan, que era el ascenso del nazismo en Alemania, y se respondía a sí mismo sin dudar demasiado: también hay que escribir sobre estos tiempos oscuros. Para los que hemos hecho con cierta regularidad literatura de la llamada policíaca, el reto es cómo enfrentar una realidad que te desborda, te barre, te arrasa, donde la dominante es el horror del crimen de Estado. ¿Cómo demonios contar? ¿Y qué demonios contar? Me llamo Paco Ignacio Taibo, soy escritor mexicano, género en extinción si el Estado tuviera la capacidad de ejercerlo, género en resistencia como uno más. Y se encuentran a mi lado Rogelio Guedea, al que estimo profundamente como narrador, que ha escrito 3 excelentes novelas policíacas, más bien 2 y una crónica, ¿no? Luego, ahora lo contará él mejor. Y una de las estrellas refulgentes de la nueva división, o sea, juega en segunda B, pero está en ascenso. No es cierto. Bernardo Fernández Beff, al que yo quiero mucho, que ha escrito novelas excelentes en estos últimos años. Entonces vamos a intentar juntos trazar un panorama sobre dónde andamos, qué nos preocupa, qué queremos escribir, por qué escribimos novelas policíacas. Y sirva esto de prólogo. Justo ahorita Valentina decía que ella estaba del lado de la memoria, y yo hace mucho decidí que no podía echarle carreritas a la realidad estando escribiendo novela policíaca, porque aquello que se te ocurriera iba a ser superado con creces en minutos por alguna bestia de cualquiera de los dos lados de la ley, que además ahora pareciera que es uno solo, el de la ilegalidad. Pareciera que, creo que era Jesús Rodríguez la que decía que el único organizado en este país es el crimen organizado. Yo creo que no, sin embargo, y dices bien, escribir sobre estos tiempos oscuros, uno de los recursos que yo he descubierto como más precisos y contundentes para hablar de los tiempos que corren, y no porque otros no lo sean, pero a mí el que me ha acomodado es de la novela policíaca, que me ha permitido estar del lado de los que resistimos contra el embate de la estupidez y la desmemoria. O sea, se desearía que olvidáramos, se desearía que fuéramos estúpidos, que no pensáramos, y hay muchos frentes para resistir. A mí el que me gusta es el de novela policíaca, entre otras cosas porque me parece que conjuga, por un lado, el disparo por un lado, la mirada de asombro y de la imaginación, y por otro lado puede lidiar es de un compromiso, bueno, que por lo menos a mí me interesa especialmente, ¿no? Rogelio. Sí se escucha o no, sí, ¿no? Yo creo que el tema que estamos tratando es muy interesante, porque yo vengo de vivir 11 años en Nueva Zelanda, ¿no? Un país que, bueno, tiene cosas maravillosas, donde una
de las principales es, hay que decirlo así, es donde el Estado de Derecho funciona muy bien, ¿no? Es decir, la justicia siempre llega a buen puerto cuando se trata de aplicarla, pero por otro lado también este orden que existe en este país, pues también de alguna manera yo escuchaba a algunos amigos escritores que me decían, estaban en depresión, estaban viviendo en la monotonía total, porque pues en Nueva Zelanda no pasa nada, ¿no? Entonces ellos decían, me gustaría emigrar a México. Claro, yo les decía, no, tú no sabes lo que es eso. Me gustaría emigrar a México porque yo veo que allá la gente todavía tiene una razón para vivir, un motivo para vivir, están luchando por cosas, están marchando en las calles, protestando. Y aquí nosotros estamos prácticamente viviendo en una especie de limbo, pues, ¿no? Entonces, a mí me causó estos 11 años en Nueva Zelanda siempre me causaron mucho conflicto precisamente por eso, porque yo empecé también de alguna forma a sentir la necesidad de implicarme con esa realidad, siendo yo un escritor de novela policíaca, por formación también como abogado, porque yo soy abogado, trabajé 6 años en el Ministerio Público y esto me implicó obviamente en una realidad totalmente distinta a la del escritor, digamos, tradicional, ¿no? Que de alguna forma se implica con la realidad, pero pues viene directamente de lecturas que tienen que ver con la novela policíaca, de la propia realidad, pero yo lo había vivido, digamos, desde adentro, y yo me daba cuenta, como lo he contado en esta trilogía de la que habla Paco Ignacio Taibo, que es Conducir un tráiler 41, y El crimen de los tepames, que es más bien como una crónica de un crimen histórico que tuvo resonancia nacional, ¿no? En 1909. Y yo quería en esta novela precisamente hablar de lo que hace un momento estábamos hablando cuando tocamos el tema de Ayotzinapa, que ha sacudido al país, y yo creo que es lo que desestabilizó totalmente al gobierno actual de Peña Nieto, junto con la Casa Blanca o junto con la fuga del Chapo, etcétera. Yo quería hablar sobre esta imposibilidad de alcanzar la justicia, ¿no? No les quiero contar mis novelas porque pues quisiera que las compraran y las leyeran, pero en estas novelas está precisamente esta imposibilidad de la justicia y el reinado de la impunidad, ¿no? Entonces a mí la novela policíaca, la novela negra me ha servido precisamente para barrenar esa realidad, para estar totalmente inmerso en ella. Y yo le decía hace unos, no sé si a José Ramón o a Paco Ignacio Taibo o a alguien más ayer, que en Nueva Zelanda, por ejemplo, yo no digo que la literatura fantástica no sea un género extraordinario ni nada de eso, pero decía que, por ejemplo, Nueva Zelanda es una tierra muy fértil para el género fantástico, creando dragones y seres con 3 cabezas y gnomos y lo que sea, porque obviamente pues ellos, la realidad de ellos es totalmente apacible, pues, ¿no? Pero aquí en México, con estas realidades totalmente turbulentas, etcétera, pues yo creo que no nos podemos evadir mucho de esa realidad. Digo que es respetable, pero nos implica esa realidad tanto que los escritores que hacemos este tipo de literatura no podemos evitarlo, pues. Entonces yo creo que es parte de ese compromiso que tenemos con una realidad que a mí me parece pues un delito, ¿no? De lesa humanidad, desoír, ¿no? O sea, si alguien en México o en el mundo no le interesa lo que pasó con estos 43 estudiantes en Ayotzinapa, me parece que es pues algo que habla mucho de esa pérdida, de esa conciencia social, de esa civilidad, de esa sensibilidad humana. Entonces, bueno, le paso Ya agarramos vuelo desde aquí. Yo tenía 30 años, estaba en Morelia dando una conferencia presentando mi 3er libro. Y de repente se me ocurre decir, ¿saben qué? Conforme voy hablando con ustedes, me está entrando un profundo antojo de seguir escribiendo novelas sobre este personaje. Yo había escrito las 3 primeras novelas de la serie de Velasco Ara. Y me miraban el público, como si, sí, échate otras, sí, échate. Con esta relación maravillosa que a veces creas con los lectores,
de que te dicen, y en la próxima, que ya no sea tan cojo, porque cojea mucho el güey, ¿no? Y te van dando extrañas propuestas. O tiene que suceder en Chiapas y tocar el tema de unos asesinatos de homosexuales. Y yo me decía, esa escríbela tú, güey, yo no sé nada de esa historia. Y de repente estás en este rollo, hablando con los lectores, y se me ocurre decir, ¿saben qué? ¿Saben por qué? Porque en el fondo de mi más terrible corazón tengo ganas de que en este país suceda una historia con final feliz, por lo menos con medio final feliz, donde el criminal nos lo chinguemos y hay un poco de impartición de justicia en un país que brilla por la impunidad y la ausencia de justicia. O sea, el que la justicia pase por ti es casual. Vas pasando, te ves involucrado, un ministerio público que no investiga, a unos jueces vendidos, unos juicios eternos, a un sistema carcelario que es el infierno para unos y un hotel de 5 estrellas para otros. Y entonces yo decía, como que quiero, y me aproximaba al punto de vista del Quijote, como que quiero una literatura que repare en tuertos, que corrija, ¿no?, el basurero. Y luego decía, pero tampoco me atrevo demasiado con el final feliz. El final feliz es muy Hollywood, es muy de sociedad autocomplaciente. Entonces, bueno, ahí buscándole, y fraguaba frases como, voy a ser el inventor del final medio feliz, ¿no? Y de repente se me ocurre decir, ¿saben qué? Me urge ver luz al final del túnel. Y se hizo un breve silencio. Y entonces se oye una voz de hasta atrás, de un cuate con sombreros de moreliano, que dice, no, Paco, no, si ves luz al final del túnel es que viene un pinche tren enfrente tuyo. Acabó conmigo el güey, ¿no? Esta mentalidad de pase lo que pase nos va a llevar la chingada a los mexicanos es parte de la victoria del enemigo. Han logrado convertir en nuestras cabezas un pedazo, el pedazo de decir, no hay destino, no hay futuro, no hay esperanza, todo es igual, todo es lo mismo, ¿no? Y yo decía, ni madres, yo he llegado a los 30 años sin formar parte, y ahora ya llegué a los 67 sin formar parte de esto. Entonces yo decía, luz al final del túnel. Y les dije, les pido permiso para revivir. Velasco Arán había muerto en la tercera novela, yo había escrito una cuarta que era tramposa porque sucedía antes de la muerte, y les dije, les pido permiso para revivirlo. Y el de hasta atrás, el de la luz del túnel, que era el carro que venía enfrente, dijo, no, muerto está, se chingó. Y yo dije, bueno, que se vote. Y por 61 votos a 1 gané la batalla y escribí la quinta novela de Velasco Arán. Reflexionando ahora al paso de tantos años sobre esto, creo que tanto los autores como los lectores están pidiendo un poco de luz al final del túnel. Y la novela policíaca tiene una virtud, que es cómo cuenta el pinche túnel. El periodismo, con todas sus virtudes inmensas, no llega al final. Hay una terrible cortina de humo tendida sobre el hecho criminal. La mató, pero no la mató, pero era un primo suyo y venía de Toluca y lo detuvieron y aquí está la confesión. Entonces, pura madre, se la sacaron con tortura. ¿Qué confesión es esa? Y no, pero además siempre hay todo este lenguaje cantinflesco que domina absolutamente el lenguaje del hecho criminal transmitido por los medios, tiende a crear zonas de sombra, cortinas de humo. Y al final la pregunta es, ¿qué verdaderamente pasó? La literatura tiene una virtud, trabaja con hechos, sin duda, porque de algún lado sacamos las historias que luego contamos, pero a la hora de entrar en ella construye personajes. Y a la hora de construir personajes, te metes en sus cabezas y adoptas una perspectiva objetiva, subjetiva. Ves el mundo desde la cabeza y al mismo tiempo, pues el escritor es Dios, hombre, está por encima de todo. Si quiere ver lo que está sucediendo detrás de ese camión que me impide verlo hoy físicamente, su presencia, pues para eso estamos los escritores, para decir, y atrás del camión hay un güey meando. Se llama Bartolo y tiene 37 años y sufre de incontinencia urinaria.
¿no? Y además es visco el güey, por eso está meándose los zapatos, el pendejo, ¿no? La literatura tiene esta enorme virtud de decir lo que hay atrás de ese camión que no nos deja ver. Pero no solo eso, de meterte en la cabeza de Bartolo. Bartolo ha estado, y te metes, y en la cabeza de lo criminal, y de unir los datos, y de construir las secuencias. ¿Y cuándo lo descubres esto? Pues a mí ya me ha pasado 2 o 3 veces. De repente escribo sobre los asesinatos del canal de Tula, ¿no? Y es un tema de arranque, no es el centro, no hago una investigación periodística, pero a la hora de escribir voy sumando hechos y ficcionando. Y al lado de ficcionar, resulta que llego a la conclusión de que este es un asesinato de Estado, de que hay una intervención de la policía apoyando a una de las mafias de aquella época naciente en narcotráfico para fregarse a otra de las mafias. Y la historia de si los calzoncillos de los que aparecen en el canal tenían o no etiquetas colombianas me permite empezar a imaginar, a fabular. Y al fin y al cabo escribe una novela en la cual 2 años después la realidad dice, pues sí, fue Durazo y según Vaca, el subjefe de la policía, y confirman lo que yo había jugado, especulado e inventado. Pero no es la primera vez. Cuando escribo la historia de Velasco Arán y el asesinato del tal Zorak, que era un escapista de televisión basado en Sobek, que todo el mundo sabía, pues mi teoría era muy sencilla: este güey entrenó a los halcones. ¿Y de dónde lo saqué? Pues de que el dentista que me atendía me dijo, no, ese güey entrenó a los halcones. Y no me dijo nada más porque no sabía nada más. Pero yo empecé a atar hilos y a construir una historia. Y de repente la novela se publica y empiezo a recibir llamadas telefónicas en la noche amenazándome. Yo dije, chingale, le acerté, ¿sí? Y dicho y hecho. Y otra vez escribo otra novela en la cual se va a llevar al cine y me llama un día en la madrugada el productor de la película diciendo, Paco, ¿te importa que no lo llamemos Fernández al judicial? Yo digo, pues vale madres, Fernández, González, Pérez, no es importante. Me dice, sí, porque me acaba de llamar el comandante Fernández para decir que si el personaje se llama Fernández nos van a partir la madre. Y entonces, no hombre, y ponle González, chingano, no, ni sé quién es el comandante Fernández. Esta puntería que el escritor tiene sin querer, ¿sí? Se basa en algo muy sencillo. Cuando nos ponen enfrente el caso Molinet, no sé si lo recuerde, un chavito adolescente acusado de haber asesinado a su sirvienta en Guanajuato. Víctor Ronquillo y yo analizamos el expediente, escribimos artículos y un libro que dice, no fue así. Aquí hay 14 inconsistencias entre la investigación policíaca y el juicio y la realidad. Hay 14 errores de bulto. La sangre cuando coagula de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la huella del pie que está hecha sobre sangre coagulada se produce cuando ya coaguló, o sea, 1 hora y media después, y no antes, porque si no la huella estaría abajo de la capa coagulada de la sangre. Para cortar un cortinero con el que trató de estrangularla con un encendedor, hicimos la prueba, tarda 7 minutos. ¿A qué horas no tuvo 7 minutos? Porque llegó de la escuela. 14 inconsistencias. A la hora de la revisión del juicio por la Suprema Corte, usaron nuestro libro como elemento de prueba y tuvieron que reconocer que Molinet era inocente. Oye, ¿qué fue de Molinet? Dirige una revista de artes en la Ciudad de México. Lo sacamos de la cárcel después de todo este lucha. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la novela te permite unos espacios de conexión que no te permite el periodismo usando la fantasía, que a veces es eso, fantástica, pero muchas de las veces tiene un nivel de profundidad mayor del que te logra la literatura, digamos, periodístico realista. Al margen de esto, tiene otra virtud más, que es, uno escribe para que el lector lo lea sentadito en el borde de la silla y que diga, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué va a ocurrir? Y esta especie de relación absolutamente íntima entre escritor y lector solo las produce las literaturas de acción, las literaturas de ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué ocurre? ¿Y cómo va a ser? Las que construyen la tentación del enigma, el avance de la curiosidad y sobre todo el movimiento continuo de los personajes. Mark Twain decía que la realidad
y la diferencia entre realidad y ficción es que la ficción tenía que ser coherente y la realidad no. Y eso me gusta mucho porque, Twain era de los nuestros, sin duda, pero además hay otra cosa, eso es una de las cosas, eso que decías de cuando la mente, yo siempre digo que la mente del novelista policíaco se dispara así en todas las direcciones, y además hay algo que me gusta, que a pesar de que no hace mucho que el policíaco o que el fin de escribir novelas policíacas no es resolver misterios. Yo siempre cito a Paco cuando dice que Agatha Christie era una viejita pendeja que como no sabía contar la historia, te lo tenía que decir otra vez al final para contártelo bien. Ya no hacemos eso, o sea, ya no nada más armamos rompecabezas, pero hay una de las cosas que me gusta mucho es que además la novela policíaca promueve el pensamiento estructurado, porque la investigación siempre implica esto de hacer conexiones de cosas que además a veces entre más dispares es donde logras la solución de este conflicto, del conflicto en el que estás, con el que estás lidiando en la novela. El otro asunto, a mí al contrario, ahora que decías de esto, que de repente descubres que la realidad era parecida a lo que estabas escribiendo y que ibas como por la línea correcta. A mí me ha sido justo al revés, que de repente descubro que la realidad a mí me ha rebasado siempre por mucho. Estaba escribiendo la segunda novela de la detective Mijangos y de repente se me ocurrió una cosa así muy bestia, ¿no? De 19 cadáveres en una bodega, etcétera, ¿no? Y de repente empieza la FIL de Guadalajara y un día, que fue un día antes o el día que empezaba, botan ¿qué? 20 cadáveres en los Arcos del Milenio, a 2 cuadras del recinto de la feria, y entonces digo, bueno, pues ya no voy a jugarle carrera, siempre me va a ganar, pero en ese no jugarle carreritas, sino en ese atisbar la realidad desde este filtro negro, siempre obtienes 2 grandes ganancias que no son poca cosa. Uno es divertirte como enano, y si tienes suerte y habilidad, diviertes como enano al lector. Y la otra es esa posibilidad de la que hablabas, de que no todo siempre fuera trágico y no hubiera necesariamente un final feliz, pero sí que de repente tuviéramos al menos en el papel cierto ajuste de cuentas con los canallas, con los vendepatrias, con los corruptos, y bueno, podría seguir diciendo objetivos cada vez más obscenos. Y dejo esto ya para que Rogelio también se arranque de su ronco pecho, pero Robert Grace decía que escribir novelas de investigadores privados, o sea, el PI, ¿no? el detective Velasco Arán, Philip Marlowe, Elvis Cole, el que tú quieras, ¿no? el detective que se te ocurra, Morgado, que lo escribió muchos años, Trujillo, era un poco como escribir superhéroes. Decía que había un cierto vínculo entre esta especie de justiciero con recursos fantásticos en toda la acepción de la palabra, que permitía, por lo menos desde nuestro contexto, en países donde la justicia institucional prácticamente no existe, pues poder de tanto en tanto meter un gol de aquel lado, ¿no? Que no todos estén cayendo de este. Bueno, a mí me han sucedido, ahora que hablan de estos paralelismos entre la ficción y la realidad, yo tengo 2 casos en donde, bueno, primero la ficción siempre me ha creado una realidad que me ha siempre sorprendido y se han fusionado de tal manera que a veces a mí me parece en ocasiones terrorífico, porque pongo 2 ejemplos. Uno de ellos es cuando yo estaba escribiendo 41, que es una novela que tiene que ver con unos hechos reales, que son los homicidios en Colima contra homosexuales, ¿no? Y a mí me tocó entrevistar al Chacal, ¿no? Que en la novela es el japonés, pero que pues en realidad cuando yo fui al Cerezo a entrevistarlo, que es la digamos la confesión que hace al final de la novela, que es durísima y que prácticamente yo pues la transcribí tal como me la estaba diciendo, porque era más alucinante que lo que yo pudiera hacer, ¿no? Como escritor, con mi propio estilo, con mi propio oficio. Pero en esa parte yo exploré mucho la cultura japonesa, porque estuve un tiempo en Japón. Y uno de los capítulos que escribí en la madrugada, en un momento así un poco alucinante, fue que salía un hombre, ¿no? A la calle con una katana y empezaba a cortarle las cabezas a las personas, ¿no? Un poco para generar este delirio en el que se estaba metiendo el personaje.
Al siguiente día mi mujer, o 2 días después, mi mujer me dice que ella siempre lee los capítulos un poco conforme los voy terminando, y ella es la que me dice, esto no se nos va a creer nadie, ¿no? O ¿sabes qué? Síguele, va bien, me gustó. A los 2 o 3 días mi mujer me dice, oye Rogelio, ¿qué crees que pasó? Fíjate que en Oakland salió un tipo de su casa y le acaba de cortar con una katana la cabeza a una mujer. Digo, no lo puedo creer, ¿no? Entonces yo me quedé totalmente asombrado, porque no sé si eso fue también una proyección de esa ficción que yo jamás me imaginé que fuera a suceder. Y el otro es cuando escribí El crimen de los Tepames, que como les digo es un hecho real, y que al final del día traté de hacer un empalme entre los personajes reales con los personajes ficticios. ¿Por qué? Porque yo empecé a investigar sobre esta novela cuando era Ministerio Público, sobre este hecho fascinante que se sucede en un pueblo de Colima que se llama Tepames, precisamente, en donde 2 familias, los Suárez y los Anguiano, por motivos que no se saben muy bien, y eso fue lo que yo quise dejar en El crimen de los Tepames, si era por un hato de pastura, o por una pistola que uno le había prestado al otro y no se la había regresado, o por una mujer, una hermana de los Suárez que andaba con uno de los Anguiano. No sabemos por qué, pero empiezan a matarse de una forma increíble las 2 familias. Y hay una mujer de los Anguiano, que es una de las mujeres de esas que necesitamos en México, que mató 4 maridos, una mujer muy bragada, que va a ser digamos una figura central de todo este odio de estas 2 familias. Cuando yo empecé a investigar eso, que llegó a una resonancia nacional, porque Porfirio Díaz envió un investigador a que viera quién había sido, digamos, el que causó el que estaba detrás, el autor intelectual de estos crímenes. Cuando yo no se los voy a contar, se las recomiendo porque está basada totalmente en hechos reales, pero cuando yo estaba contando esto, al mismo tiempo a mí me dieron a investigar un crimen que sucedió con un señor que trabajaba que era sindicalista de Cuauhtémoc. Entonces el director de averiguaciones previas me dio el caso y me dijo, Rogelio, este es un caso muy especial que nos encarga el procurador y que viene del gobernador, encárgate tú del caso. Entonces me empecé a investigar, empecé a citar testigos, empecé a armar la averiguación previa y me empecé a dar cuenta de que se trataba de uno de los autores intelectuales, uno que era diputado local en ese momento. Entonces, cuando yo hablé con el director de averiguaciones previas, me dijo, ¿sabes qué? No, yo te apoyo, cítalo, que no sé cuánto, no va a pasar nada, que este canijo que va, que no. Pero después sucede que al que citan es a mí, me cita el procurador, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Me decía Joven Guedea, ¿sabes qué, Joven Guedea? Esta averiguación previa va a pasar para tal lugar, ¿no? Y la va a empezar a llevar el licenciado Lucatero y no sé cuánto. El caso es de que yo, como el personaje, como el investigador que vio Porfirio Díaz, llegó el momento en que me cita el director de averiguaciones previas y me dice, yo no te dije en ningún momento que tú citaras al diputado, yo me quedo callado y me dice, y yo te recomiendo, Joven Guedea, que pues ahí muera la cosa, y si tienes oportunidad de ingresar al Supremo Tribunal, te vayas porque este arroz aquí ya se coció, ¿no? Que era muy parecido a lo que le sucedió al investigador que mandó Porfirio Díaz, y que las autoridades empezaron a acosar a tal grado que este cuate empezó a sufrir de paranoia y salió de Colima, pero con las patas por delante, pues, ¿no? Sin lograr en realidad pues resolver, ¿no? el crimen, descubrir el autor intelectual que estaba detrás de estos crímenes que estaban dando en Tepán. Entonces, a mí estos paralelismos siempre me han causado una gran impresión, porque me parece que siempre este contacto entre la ficción y la realidad hay una línea que en ocasiones es tan delgada que no podemos nosotros realmente precisar dónde empieza una y dónde termina la otra, ¿no? Hay un tema que me fascina y que he estado dándole vueltas para regresar un día de estos a la novela policíaca. He andado metido en la historia durante varios años y ando preparando el camino de regreso, que es la banalidad del crimen. Hannah Arendt se aproximaba al hecho con gran precisión cuando estudiaba el caso Eichmann, uno de los asesinos nazis en los campos de concentración, diciendo el crimen es banal, no hay segunda maldad, hay burócratas
hay desprecio por la vida humana, y hay un tema que me tenía verdaderamente preocupado, que es cómo se genera la guerra contra el narco en México. Este fenómeno, que ha sido una de las maldiciones que México ha sufrido en los últimos años, probablemente la maldición más profunda, junto con los fraudes electorales, tiene su origen en la combinación de ambos. La guerra contra el narco surge cuando Calderón decide tapar un fraude electoral, ¿sí? El de voto por voto, casilla por casilla, no las voy a contar, y lanza como cortina de humo nacional la guerra contra el narco. Y explorando el asunto, y los primeros meses, no me interesa tanto hacer una crónica de estos 20 años casi de guerra contra el narco, sino los primeros meses de la guerra contra el narco, explorándolos, descubría en términos de la imaginación una escena que es Calderón absolutamente borracho, sale debajo de la mesa del restaurante Insurgentes donde solía ir a cenar, y donde he recogido más de un testimonio de debajo de esa mesa salía Calderón, porque era de los que se iban deslizando en la borrachera hasta quedar abajo de la mesa, y entonces llegaba su mujer y lo regañaba, siendo candidato presidencial. Y imaginar a Calderón saliendo bajo de la mesa del restaurante y diciendo: ¿qué pedo, Juan Camilo? ¿Cómo arreglamos esto? ¿No? Y el repeinado Juan Camilo Muriño, al que deben ustedes recordar, el hombre fuerte del gobierno Calderón, el que sería su secretario de Gobernación y había sido el promotor de su campaña, que tiene una historia fascinante de tranzas, negocios sucios, yupi, y que moriría en un extrañísimo accidente de aviación, le diría: no se preocupe, señor presidente, vamos a inventarnos una pinche guerra. Eso es lo que hacen los presidentes norteamericanos cuando se meten en pedos, inventan una pinche guerra. Esa historia, que la veía Calderón pedo ahí asomándose de abajo de la mesa, es la banalidad absoluta. Y a este país le va a costar 30, 40, 50 mil muertos, violencia por todos lados, destrucción de familias, hogares, escándalos múltiples, inseguridad absoluta, bajas de inocentes que iban pasando, que no estaban involucrados. Porque ¿a quién se le ocurre lanzar una guerra contra el narco cuando tienes una policía corrupta, un ejército corrupto, un sistema judicial que no sirve, un sistema carcelario que vale madres, unos gringos que no están dispuestos a cerrar el tráfico de armas en la frontera? Y le puedes seguir, hay 7 o 8 motivos que te dicen: ¿está loco este pendejo? Está absolutamente delirante cuando acepta la iniciativa de soltar la guerra contra el narco. Y las conexiones de esta historia con cómo empieza la guerra contra el narco son verdaderamente alucinantes, porque sobre eso ya tenemos información periodística abundante. Cómo el narco manejaba procuradores, manejaba sistemas de investigación, cómo Calderón va y le regala la guerra a los gringos y les dice: miren, la guerra contra el narco es un problema de ustedes, pero yo me la he hecho. Y ellos ponen nada y nosotros ponemos los muertos. Esto, que es un acontecimiento inmenso y delirante, te da el punto de partida, aunque no empiece así, sino que empezará por otros caminos, de una novela. Y la exploración de estos personajes que rayan en el ridículo, a funcionarios policíacos que se corrompen porque tienen 3 casas chicas y usan vetiver después de afeitarse, y para mantener 3 casas chicas tu nivel de ingresos debe elevarse. O sea, historias que rayan el delirio, el absurdo. Durante mucho tiempo guardé recortitos de periódicos sobre historias delirantes. Uno de los que más me gustaba es la historia de un comandante de la judicial en la Ciudad de México que entra al bar donde habitualmente iba a emborracharse, donde habitualmente se emborrachaba, y de repente descubre que hay alguien que está falsificando Cognac Martel francés. Y a partir de eso descubren una red de falsificadores de Cognac.
La pregunta es, ¿de dónde este judicial de 3 pelos, no? Distinguía entre un pinche Cognac Martel de verdad y uno falsificado. ¿Qué lo hizo a él experto en Cognac francés? ¿O era tan pendejo el falsificador que no tenía nada que ver el Cognac falsificado con el real? O sea, cuando entra uno, y la literatura es la que te permite entrar en estas cosas, en estos universos de lo chiquito, lo banal, lo aparentemente pendejo, lo intrascendente, vas construyendo la gran trama que a su vez, por efecto de rebote, es retrato nacional. No, pues chupaba fino el Judas, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto costaba hace 20 años una botella de Martel? No, yo tampoco Un dineral, chupo, ¿no? el salario de la semana y más. Y experto en Cognac Martel. Chingados, sale un personaje así, experto en Cognac Martel. ¿Cómo este país produce monstruos pinches? ¿No? No monstruos, monstruos pinches. Como Calderón. Como Calderón. ¿Cómo demonios un tipo así llega a la presidencia de la República? Y ahí viene su vieja, cuidado. No, digo, ya que estamos en eso. Pues es que somos propicios al esperpento. O sea, tenemos estos personajes, justo, estos monstruos pinches. Yo ahora reflexionaba. También ahí hay otra posibilidad de novela en la violencia de género, las cuestiones de los feminicidios, la historia de los porquis que la hubiera podido haber pensado Bret Easton Ellis y no lo hace porque Veracruz está aparentemente perdido ahí en la costa del Golfo y es una historia demencial de impunidad, de junioraje, de misoginia, era un amigo tuyo el que te decía que igual, como decía Rogelio, el que decía que en México bastaba ver el periódico para tener una novela policíaca, pero era un novelista noruego. Checo, que decía: Paco, qué suerte tienes. Para mí en Praga encontrar una buena historia es dificilísimo. Y tú abres el periódico, ahí tienes 10. Yo le decía: aquí están las llaves de mi casa, güey, dame las de la tuya. Pero es que tenemos esta vocación esperpéntica que creo que justo ha encontrado una gran resonancia en la novela policíaca. Y bueno, no solo los 3 autores presentes, pienso en esta, ahorita sí al vuelo, en lo que está haciendo Imanol Canellada en Sonora con Las paredes desnudas, ¿no? Esta historia sobre tráfico de personas, de muchachitas engañadas para supuestamente hacer servicios de escort de alto nivel y terminan en la prostitución más sórdida, ¿no? Todo en la línea fronteriza. Esa es, por ejemplo, una de ellas. Pienso ahora que hablabas del origen de la guerra del narco, está la gran épica que escribe Paco Agenbeck sobre el origen del narco en México, la de La primavera del mal, ¿no? Cuando empieza como los vínculos entre la prohibición del alcohol, la guerra, toda esta cuestión cuando se cierra el triángulo de oro hacia los Estados Unidos, cómo se empieza a sembrar la amapola en Sinaloa, etcétera. Es decir, efectivamente es un terreno muy fértil y es cierto. O sea, tú tomas la nota roja, que además tristemente la nota roja se ha movido de la puerta trasera de los diarios, se ha movido a la primera plana y ahí y a la televisión. Bueno, claro, y tenemos una televisión llena de nota roja, llena de sangre, llena de sordidez. Y además ahora pues la nota de sociales se confunde con la nota roja y la nota de política. Es decir, nos hemos enrojecido socialmente, hemos permitido que estos demonios se escapen, que se cuelen a todas nuestras áreas, a todas las áreas a todas las esferas sociales, culturales, económicas de nuestro país. Es decir, no hemos podido contener esto y bueno, afortunadamente siempre tendremos, creo que eso permite que tengamos buenos novelistas policíacos en este país. Yo no sé si es un triste consuelo pensar que una situación donde la criminalidad es lo institucional, por lo menos nos deja el consuelo de tener buenos novelistas policíacos, y yo creo que ahora es además un buen momento para la novela policíaca en este país. Fuiste Ministerio Público, qué cosa. O sea, tenías una novela cada 15 minutos. Tenía, sí, pues bastantes, ¿no? Bastantes. Fue una experiencia realmente extraordinaria que me hizo ver
en realidad, sobre todo la parte de los límites entre el bien y el mal, ¿no? Y también del límite, para mí en ese momento fue como las grandes preguntas sobre la vida y la muerte, porque a mí me tocó hacer levantamientos de cadáveres pues, durante 6 años. Entonces, cuando yo veía ese cadáver en la plancha metálica, en servicios periciales, y que algunos de ellos los veía antes, porque muchos de esos fueron personas que se suicidaron y que iban antes, ¿no? a familiares o lo que sea, ¿no? Con problemas que tenían entre pareja o lo que sea, pues me parecía ese límite, esa línea, ¿no? de la persona que yo había tenido enfrente hablándome, explicándome el problema o lo que sea, y luego al siguiente, a los 2 o 3 días, verlo totalmente inerte, ¿no? Como chupado hacia los huesos. Me parecía a mí eso increíble, ¿no? Que ese ser tan pensante y tan sensible, etcétera, pudiera convertirse en absolutamente nada. Y ya no hablo más detalles porque es verdaderamente terrible, pues eso, ¿no? Pero a mí esa experiencia me dio muchísimo bagaje para poder entrar en esos ámbitos de esos límites a lo que podemos llegar. Yo veo la falta, por ejemplo, de moral, esa que habla Paco, de esta moral política que todo se convierte ya en un delirio, digamos, de la clase política, desvergonzada, cínica, que en realidad no piensa en ningún momento en las grandes necesidades que tiene el país, ¿no? En las gente. Yo veo, por ejemplo, la cantidad de gente que está en las calles, ¿no? Pidiendo limosna, etcétera, etcétera, y que pasamos ya indiferentes a eso como si fuera algo normal. Yo me sensibilicé de esto en Nueva Zelanda, en realidad, ¿no? Porque en Nueva Zelanda, pues eso no lo ves, incluso el lenguaje que tenemos violento, lo comentábamos ayer con Marina, etcétera. Todo eso que comentas, por ejemplo, la televisión es totalmente violenta, ¿no? Siempre toda la proyección es violencia. Entonces todo se ha convertido en una gran nota roja, pues México, ¿no? Hay algunos elementos aparentemente secundarios que se vuelven trascendentales. Por ejemplo, la calidad de la investigación policíaca en México. Tuve la oportunidad de revisar en mi vida 2 expedientes gruesos en detalle que seguían. ¿Consigues que beber, hija? 2 expedientes policíacos en detalle, gruesos, con una cantidad de atestados, que revisaban 2 casos. Y la calidad de la investigación era delirante. Era quién fue el pendejo que hizo este pinche expediente, pero pendejo terminal, o sea, pendejo de fusilarlo porque ya no hay castigo para alguien tan pendejo. El primero que estudié fue el expediente del caso Molinet. El segundo fue el expediente de los hermanos Cerezo. No sé si ustedes tienen en la cabeza la historia. 3 jóvenes hermanos llevados a la cárcel, acusados de ser parte de la guerrilla, porque en el fondo los querían convertir en rehenes de sus padres que sí eran miembros del ERP. Y entonces los detienen para crear una situación de chantaje contra los padres y les fabrican un juicio. Y tropiezo con esta historia a partir de algo absurdo, que es, decido, cuando me entero de ello, mandarles unos libros a la cárcel, y en la cárcel donde están prohíben que entre mi biografía de Miguel Hidalgo. Estamos en México, hay que tener huevos azules para impedir que un reo pueda leer una biografía de Hidalgo, chinga, ¿sí? Bueno, pues le prohibieron la entrada por considerarlo subversivo, ¿no? Al mismo tiempo no les daban papel para escribir. Bueno, una historia terrible, porque eran 3 adolescentes metidos en prisiones de alta seguridad. Y entonces pido revisar el caso, me pongo a estudiar el expediente. La historia es, en resumen muy apretado, la siguiente. Ponen 3 petardos, no bombas, petardos en una sucursal bancaria. A partir de eso, la investigación policíaca dice que
Una viejita en un parque los vio correr hacia un automóvil. Nombre de la viejita no existe. Parque, se supone que es el parque que está enfrente de la sucursal bancaria. Tipo de los destrozos, tipo de bomba, ni madres. Nadie dice que se trataba de 3 petardos. Ahí en informaciones periodísticas se recoge, porque lo único que producen es una leve ruptura de la vidriera del banco. ¿Sí? Bien. Segundo tema de la investigación. Fueron seguidos y unos muchachos dijeron que andaban en un Volkswagen verde. Nombre de los muchachos, sepa su puta madre. ¿Quiénes son esos testigos? A saber. Siguiente atestado. Siguiendo a un Cadillac blanco, ¿a qué pinches horas el Volkswagen verde se volvió Cadillac blanco? Llegan a una casa, la policía, donde hacen un registro y no encuentran nada. Bien, pero ese registro se vuelve a hacer 3 días después y descubren material subversivo, consistente en folletos, periódicos de los que circulan en el movimiento. Esa es toda la prueba. Armas, no. Material para construir las bombas, ninguno. Y detienen a 5 personas, los 3 hermanos Cerezo y otras 2. Los acusan de formar parte de una organización ilegal, pero no los acusan de nada. O sea, convierten todo en un delito de pensamiento. Es que ellos son de izquierda radical, ¿sí? Pues será su chingada madre, así como si son cultores del culto al primo de Satanás más bobo. La justicia se basa en la persecución de hechos delictivos y no de pensamientos delictivos. ¿Quién entre nosotros no ha tenido un pensamiento delictivo, chinga? ¿Sí? ¿Quién entre nosotros no tiene un primo pendejo? Por cierto, esa es la virtud de la estadística, que es precisa. Levanten la mano los que no tengan un primo pendejo. ¿Ven? La estadística en México no miente, ¿no? O una prima, para que haya chance. No, bueno, el problema es los que tienen 2, los que tienen 3, está cabrón. Pero bien, ¿y qué hacen? Los condenan a estos adolescentes apenas de 14, 15 años en prisiones de alta seguridad donde no les permiten leer un libro. Bueno, es delirante todo el proceso. El juez actúa por consigna, el Ministerio Público inventa pruebas, los policías cambian un Volkswagen verde por un Chrysler blanco. Los registros demuestran lo contrario de lo que había en un lugar y aparece en otro. Bueno, el nivel de investigación policíaca. Hablo unos años después con un chavo que trabaja en el Ministerio Público y me dice: Paco, ahí no investiga nadie, a mí me dan 21 casos al mes, ¿qué chingados voy a investigar? ¿Qué haces de veras con 21 casos? Ni siendo detective de una de nuestras novelas te levantas 21 investigaciones en un mes. ¿Cómo las investigas? El nivel de la impartición de justicia en el día a día en México es tan delirante que tienes novelas policíacas en cada esquina. La historia de la chava que logramos sacar de la cárcel, afortunadamente, está en el sótano de un supermercado, en el estacionamiento del sótano. Llega un cuate con un desarmador afilado. ¿Saben ustedes la diferencia entre un desarmador afilado y uno desafilado? No, pero bueno, órale. Y les dice: denme las bolsas de la compra que acababan de comprar. Estamos frente a un típico robo por hambre. Nadie que roba por dinero te pide las bolsas de la comida, ¿sí? Bien, la muchacha que viene manejando el carro en el estacionamiento gira la cabeza y el cuate, sospecho que sin querer, le clava el desarmador en el cuello. Sale huyendo. Su amiga, ¿qué hace sentada en el asiento del copiloto? La reacción natural, en medio del terror, el susto, los borbotones de sangre, trata de sacarle el desarmador. En esos momentos la observa el velador del sótano. Bien, la llevan al hospital. La chava muere en el hospital, pero antes de morir le pregunta a los médicos si su amiga, la que le sacó el desarmador, está bien, porque está muy angustiada, porque qué suerte corrió su amiga. Bueno, la chava muere. Al día siguiente 2 judiciales se presentan con la compañera de la muerta y le dicen: tenemos un testimonio de que usted le clavó el desarmador. Y ella dice: a ver,
hablen con la familia. ¿Qué motivos tendría yo? Yo vine de compras con mi amiga, era mi amiga de toda la vida. No, pero es que la vio el velador. Dice, bueno, el velador vio que lo que yo hice, perdón, pero la reacción natural cuando ves a alguien al lado tuyo con un desarmador clavado en el cuello es quitárselo, ¿sí? Eso es lo que vio. No, pero y están buscando lana. ¿Sí? ¿Cómo nos arreglamos, señorita? La frase eterna de la justicia policíaca mexicana. Y la chava se indigna y se reencabrona, que la van a juzgar por el asesinato de su amiga. Presenta una denuncia en la policía judicial contra los dos agentes. Reacción inmediata, el Ministerio Público ordena su detención y al bote. Y de repente se encuentra encarcelada por esta historia con chantajes para sacarle dinero. Afortunadamente intervenimos, Elena Poniatowska y yo en el caso, y lo denunciamos públicamente y logramos sacarla de la cárcel. Pero si no llega a ser porque dos intelectuales meten la cuchara y hacen ruido, esta chava está todavía en el bote por el asesinato, y los dos policías que fueron a chantajearla seguirán chantajeando a cualquiera que se les pase. En este universo, ¿qué vas a escribir? Pues novelas policíacas, chinga. La última vez cuando escribes Caperucita, el pinche lobo es priista, ¿no? ¿Cuál es de rigor? Y vive en la casa de Peña Nieto, donde por cierto, si se han fijado, no hay un solo pinche libro ni un solo cuadro, lo cual te da un retrato del analfabeta que preside hoy los destinos de México. Pregunta, compañeros organizadores de este acto, ¿hasta qué hora es nuestra mesa redonda? Porque nosotros tres aquí estamos horas y horas platicando historias. ¿Hasta las 8? Hasta las 8:30. ¿Hasta la media? Hasta las 12, dice un compañero ahí. Hasta las 8, tenemos media hora. Ok. Pues si alguien… Abrimos el debate al público. Todos aquellos interesados en conocer de dónde sacamos nuestras horribles historias policíacas, con gusto se los contamos. Sí. Bueno. Lo que comentaban ustedes de que la novela negra o novela policíaca tiene ese reflejo de la realidad, me recuerda mucho al origen del género en México, ¿no? Porque cuando llega Helu con la revista de misterio y policíaco, los que escribían, de acuerdo a Vicente Francisco Torres y otro chico que se llama Ignacio Corona, los primeros que escriben ahí eran precisamente cineastas, eran chicos que se dedicaban a la criminología, abogados y demás. Entonces, sí tiene mucha influencia de lo que es la sociedad mexicana, y eso me parece muy interesante. Y también sobre lo de ficción y realidad, Héctor Aguilar Camín, cuando sacó La Guerra de Galio, también le metieron tuvo ese tipo de problemas por mezclar. No sabían si lo que estaba diciendo era verdad o era mentira, y habló precisamente de eso en un artículo que tiene de ficción verdad. Y también habla de ficción verdad Mario Vargas Llosa en La verdad de las mentiras, ¿no? Entonces, efectivamente existe este vínculo entre la literatura policíaca y la realidad mexicana. Tanto así que ahora se ve en lo que es la incursión del narco en este tipo de novelas. ¿Qué opinas, Paco, del hecho de que en el libro, por ejemplo, de Elmer Mendoza, que también es de la narrativa policíaca, aparezca Héctor Velasco Arán tomando un café con su detective, Mendieta? Vamos a la primera, luego la segunda, luego la tercera. La primera, que es el pre-novela policíaca. No le hagas caso a los críticos. Los críticos no son críticos porque no saben escribir novelas. Entonces, con todo perdón para Vicente Francisco Torres y compañía, nunca se enteraron de lo que era la novela policíaca. En México había una novela detectivesca muy chafa, practicada por María Elvira Bermúdez, etcétera, y otros autores de ese calibre y nivel, en la que pasaban cosas chingoncísimas, como que había mayordomos
La última vez que hubo un mayordomo en una novela es en las novelas de María Elvira. Yo creo que el gran rompimiento es la generación que asume en la novela policíaca Tocando Tierra, Rafael Ramírez Heredia y yo, con el antecedente de Leñero, de Los Albañiles o de Ibargüengoitia, Las Muertas y Dos Crímenes. Pero la prehistoria de la novela policíaca mexicana es chafa hasta la muerte, porque, y ahí va mi punto, la novela policíaca tiene que ser novela. No basta con tener un buen criminal, una buena anécdota policíaca, hay que hacer literatura. ¿Sí o no? Hay que hacer literatura. Y ahí no había literatura. Te faltó Bernal. Te faltó Bernal, cabrón. Bernal es un caso excepcional. Bernal es un pésimo escritor que escribe una novela maravillosa. Pero con eso ya No, bueno, pero y tú chinga, porque tú no te leíste las otras son asquerosas. Yo no, sí lo intenté, no se Intentaste puede, y no pudiste. Puede, no se puede. Fuera del complot mongol, el resto de la producción literaria de Bernal es para llorar. Pero ya con eso la hizo. Bueno, con eso se quedó convertido. Luis Espota. Luis Espota es de mentiras. Denme la gloria de haber revivido el complot mongol. Rafael Ramírez Heredia y yo llegamos a Mortiz y le dijimos: don Joaquín, tiene usted una novela maravillosa en el closet y no ha vendido ni una. Y empezamos a hablar, Rafael Ramírez Heredia y yo, del complot mongol como el único antecedente que reconocíamos válido. Y revivió el complot mongol gracias a eso. Pero bueno, hasta ahí. Esa es la primera. Y sobre la literatura, y luego la segunda, y luego la tercera, que es si se vale o no andar prestando personajes. Bueno, es que así como tú reviviste el complot mongol, yo en una ocasión que no pude estar, pero nos invitaron a varios colegas a hacerles preguntas a Paco y a Elmer, que iban a dar una conferencia juntos, y yo dije, ¿por qué no cruzan a sus personajes como hacen otros novelistas gringos? Y entonces yo quiero ver un crossover. Crossover en cómics es cuando los personajes de Marvel aparecen en revistas de DC o al revés. Yo quiero un crossover del Zurdito y de Velasco Arán, y entonces pues Elmer ya hizo lo propio. Estamos esperando que el Zurdo aparezca en una novela de Velasco Arán. Estamos esperando una novela de Velasco Arán en realidad, hace mucho tiempo, ¿no? Se van a seguir esperando porque el próximo policíaco que voy a escribir va a tener como protagonista al Jefe Fierro. Bueno, el Jefe Fierro es chingón. Jefe Fierro va a ser el jefe. Sí, el Jefe Fierro es una maravilla. Y la tercera, sí, Oscar. Una actualización y un final feliz de los que hablabas. Pablo Molineta acaba de publicar, después de muchos años de no publicar nada, un libro de poemas que se llama Cautiverio, donde cuenta, recuerda, ¿no? Pablo Molinete, este chavo que siendo adolescente se echó un buen rato en la cárcel en el Bajío, y tantos años después acaba de publicar un libro sobre el asunto que se consigue en el Instituto Veracruzano de Cultura o algo así, pero que realmente es un poeta muy chingón, y pues para variar hubo un final feliz aquí. ¿Ubicas a alguien que hiciera algo parecido a poesía con imaginería de policíaco? ¿Existe eso? Yamilepas Paredes escribió 4 o 5 lo que ella llama poemas policíacos, que es sobre la base de una historia de aparecida en los periódicos de tema criminal, escribió un poema. Bueno, yo tengo mi primer libro de poemas, se llama Los Dolores de la Carne, que tiene un capítulo que se llama Ministerio Público y que tiene que ver con precisamente estos levantamientos de cadáveres, ¿no? Y todo lo que estaba relacionado con el tema policíaco, pues. Ya hay 2. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Acá. Buenas noches. Es una pregunta primero para Paco. Si va a volver a escribir sobre este personaje de Olga Lavanderos. Sí. Y porque desde cuándo estamos con eso, las admiradoras los admiradores de este personaje. Y otra pregunta para Bev es si va a seguir también escribiendo sobre el personaje de Andrea Mijangos, que también me encanta ese personaje. El 29 de febrero entregué el manuscrito de Azul Cobalto, que es la tercera parte de Andrea Mijangos, y además Océano está recuperando todas las novelas. Ya salió
Tiempo Alacranes, que es la precuela, Hielo Negro, Cuello Blanco y ahora viene Azul Cobalto. Y ya se me ocurrió la cuarta, que se va a llamar Cielo Rojo. Sí, voy a volver a escribir sobre Olguita. Solo con tu cariño voy. No, es esa, ¿no? Es una Cielo bomba Rojo. nuclear en Saltillo, por eso. En Saltillo. Sí, voy a volver a escribir sobre Olguita. Y tengo el título, y como me gusta mucho el título, sé que algún día se volverá novela. Se va a llamar Lo juro por la Virgen de Guadalupe y el Osito Bimbo. Y sé cómo empieza. Y tengo escritas las primeras 7 páginas, pero por más que avanzo, estoy metido en otro libro de historia y no le he dedicado tiempo. Pero me atraen mucho las historias de Olga Lavanderos. ¿Alguien más? Gracias, buenas noches. Me llama mucho la atención lo que comentabas acerca de Felipe Calderón, su problema con el alcohol y la manera como se fragua esa guerra que pues nos tiene a todos en un mar de sangre, ¿no? Yo creo que ese personaje no era tan inteligente como para pensar que la manera de rescatar a su gobierno era pues declarando la guerra al narco. Yo creo que detrás de él debe haber mentes más diabólicas, por así decirlo, que ven en todo lo que puede ocurrir en México como un negocio. Y no me parece descabellado que en México hay narcos, en Estados Unidos producimos armas, ¿por qué no armamos una guerra y todos nos ganamos una lana? Es tal vez una reflexión muy pedestre, pero me parece que Felipe Calderón yo lo conocí personalmente antes de que fuera lo que fue y me parecía bastante poca persona, ¿no?, en lo intelectual. Y la otra parte, el ser ministerio público, bueno, tengo algunos amigos que han vivido experiencias horrendas en el tema de caer en las garras de la justicia. ¿Qué tan difícil es para un mexicano con ética? Digo, de alguna manera tenemos que ganar la vida, ¿no? Pero como ministerios públicos, ¿qué tan difícil es escapar de la corrupción, de las complicidades, de ahí te va una lana y sácame de la cárcel o al revés? La pregunta será para ti. Es muy complicado, muy complicado porque yo estudié Derecho, me casé muy joven, me casé a los 20 años, entré a trabajar al Ministerio Público porque me interesaba mucho de lo que estudiaba, el derecho penal, me interesaba mucho el tema de la justicia precisamente y de la impartición de la justicia. Entonces hubo oportunidad, hicieron una cala con estudiantes y yo me quedé en el Ministerio Público y fue realmente duro porque mientras los políticos jalan para el lado amoral, ¿no?, los escritores, habrá excepciones, pero los escritores tendemos por esta sensibilización hacia el lado moral. Entonces es como una lucha muy, muy dura, ¿no? Yo tuve la mala suerte porque yo sí quería que me corrompieran, pero no me corrompían. Entonces yo necesitaba dinero y yo veía que otros amigos o ministerios públicos, pues sí, era muy fácil que pudieran entrar en ¿no?, en el tema de la corrupción, en el tema de los dineros por debajo de la mesa, etcétera. Pero yo nunca tuve, estoy un poco ironizando, ¿no? Desafortunadamente nunca tuve yo esta porque desde un principio se me catalogó como el poeta, pues, ¿no?, el escritor. Entonces esto de alguna forma me hizo impermeable a entrar en muchas cosas muy truculentas, aunque sí las llegué a ver, ¿no? Pero fue muy, muy complicado hacer convivir a esos dos yoes, ¿no?, que hay, porque ahí prácticamente tienes que ser muy insensible para poder resistir al día a día que es tan duro en el Ministerio Público, ¿no? Hasta que llegó el momento en que tuve este caso terrible en el cual yo fácilmente pude haber perdido la vida, ¿no? Y fue una advertencia, una generosidad del director de averiguaciones previas
que me dijo, ¿sabes qué? Muda de aquí, vete, yo voy a hablar con el presidente del Supremo Tribunal para ver si hay una vacante para ti, desaparécete de aquí. Me habían quitado el caso y fue como yo pasé al tribunal, donde ya el asunto ya era más relajado, porque yo trabajé en un juzgado civil y mercantil, ¿no? Entonces ya era cuestiones de herencia, cuestiones de, ¿no?, de pagarés, de cobranza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí fue yo como me pude desligar del Ministerio Público, pero luego, conforme pasaron los años, se me vino como encima a través de toda esta serie de novelas policíacas que escribí, ¿no? Empezando con Conducir un Tráiler, que tenían que ver con todas esas vivencias que yo había tenido en el Ministerio Público. Respecto a Calderón, yo siempre me he hecho una pregunta muy tonta, porque a veces hay que reducir al máximo la reflexión, que es: ¿la guerra contra el narco es una guerra mexicana o es una guerra norteamericana? O sea, ¿quiénes son los afectados por el tráfico permanente de drogas? Ellos, allá. ¿Por qué Calderón la vuelve una guerra mexicana? Y el momento donde la reflexión, un cuate me dice: en este año han muerto 1,300 personas en Juárez por la guerra contra el narco, y en El Paso, que está a 20 metros de Juárez, han muerto 13. O sea, la desproporción era tan brutal que uno se daba cuenta de que los gringos le habían dicho a Calderón: échate la mano. Y Calderón había dicho: yo asumo un conflicto. Todo el mundo en la frontera habla del supermercado de Houston. Supermercado de Houston es la zona de recepción de una serie de drogas que se redistribuyen. Todo el mundo sabe que en los barrios bajos de Los Ángeles, Detroit, Chicago, ¿por qué ahí no hay una guerra contra el narco? ¿Por qué la guerra del narco tiene que librarse en Matamoros, en la carretera de Veracruz a Poza Rica? ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que hacer nuestra la guerra de ellos? ¿No? ¿Por qué en la lista de los grandes narcos las figuras de los cárteles tienen apellidos mexicanos? Y sin embargo, nunca he visto Jefferson Martínez Scott, nativo de Vancouver, capo del narco norteamericano. ¿Qué no hay carteles en los Estados Unidos? ¿No hay mafia del narco allá? Toda la tenemos aquí. Este absurdo de haber aceptado que la guerra del narco era un problema mexicano y no un problema, lo que produjo de inmediato es, a la hora de golpear el avispero, enfrentar una banda con la otra, utilizar información cruzada que el propio narco te suministraba para chingarse la competencia. Con la corrupción de la policía mexicana en los altos mandos y en los niveles más altos del país, lo que hizo fue fortalecer al narco. Si la mafia en Monterrey necesitaba 20 sicarios, cuando Calderón inicia la guerra contra el narco y se producen los conflictos entre los Zetas y las Golfas, ya necesitaban 300. Y una vez que los emplearon, se movieron a ocupar espacios de la realidad: derecho de piso, chantaje, secuestro, tráfico. O sea, el fenómeno Chicago y Capone, que es quizá el fenómeno criminalístico más estudiado en la historia del siglo XX, es igual. En la medida en que un negocio, y hay que buscar el dinero, en la medida en que un negocio te produce una gran infraestructura, esta infraestructura se ve sobrada, y en esta sobra va invadiendo otras zonas de criminalidad, prostitución, etcétera, etcétera. La pregunta obvia es: ¿por qué tuvimos que ser nosotros los que desatáramos este delirio que ha sido costosísimo en términos de vida, seguridad, conflictos secundarios, secuestros, tráfico de inmigrantes, levantones, asesinatos por todos lados? ¿Por qué Calderón tiene que inventarse esto? Y la única explicación es que es la cortina de humo contra el fraude electoral. Están además íntimamente ligadas en el tiempo. Uno se pregunta una y otra vez, bueno, ¿de veras son tan pendejos? ¿No sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo?
Yo estoy convencido de que no tenían idea de lo que estaban desatando, que ni siquiera se pararon a reflexionar sobre la calidad de la información que tenían sobre el narco en el momento de iniciar la guerra contra el narco, que ni siquiera se pararon a pensar en el Estado. Tú tienes una guerra en el Estado de su ejército, policías, ministerios públicos, bla, 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 pero ni siquiera estudiaron el problema, antes de empezar la guerra contra el narco, el problema fundamental, que es la economía. El narco es esencialmente un fenómeno económico. Vendo un producto ilegal con márgenes altísimos de ganancia, ¿sí? Y hay un movimiento brutal de millones y millones de dólares. Una pregunta terrible: ¿por qué qué llevamos de guerra contra el narco? Desde el principio del sexenio Calderón, ahora 10 años, 9 años, 8 años, ¿cuánto? 10 años. ¿Por qué en 10 años no ha sido detenido ni un solo gerente de un banco? Y no me refiero a los dueños del Santander en México, no, me refiero al gerente del banco de Santander en Torreón, chingada, la sucursal 7. Ni un solo gerente de un sucursal bancaria ha sido detenido. Que no entienden que este es un fenómeno económico. O sea, de veras no resiste una visión crítica mínima. Y la única explicación, por más vueltas que uno le dé, es que la desataron inconsciente e irresponsable y criminalmente para tapar el fraude electoral. Siendo las 8:20, siendo las 8:23, ¿sí? ¿Cerramos? Bien. Anunciamos, ¿tú o yo? Yo. Bueno, pues muchas gracias por esta reivindicación de la novela policíaca en público. Van a haber libros en aquella mesa roja que está al fondo, va a haber libros de los autores que aquí estamos, que con todo gusto firmaremos. Van a estar los libros con descuentos como todo en esta feria, y muy amables. Muchas gracias. Les anuncio que va a hacer uso de este escenario un cantautor muy especial. Se trata de Pedro Ávila. Probablemente ustedes no lo han oído o conocido,